Ok. Bueno, reitero, muy buenas noches para todos. Buenas Buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana y les deseo un buen inicio de semana. En el día de hoy, primero quiero preguntarles, antes de dar los lineamientos correspondientes a la siguiente evidencia. Primero, ¿me están escuchando bien y me están viendo bien en cámara? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, quiero preguntarles o comentarles a las personas que todavía les falta realizar entrega de evidencia, es bueno que lo vayan haciendo para que al final no se les convierta en una bola de nieve las evidencias correspondientes a mi competencia. Recuerden que yo estoy encargada de esta competencia y soy tutora transversal, porque la competencia es transversal. O sea, entra en una fase determinada, cumple con sus evidencias, cumple con sus resultados de aprendizaje, cumple con darles una formación, un conocimiento a ustedes, y asimismo yo me retiro de la fase. Después, obviamente, en otra fase yo vuelvo a entrar, pero la idea es que no dejen, no dejen que las competencias se les vayan acumulando porque va a ser más complejo poderlas hacer. Recuerden que nosotros tenemos una fecha determinada y en esa fecha yo cierro, es decir, debo tener todo totalmente calificado, debo generar los resultados de aprendizaje en Sofía y por ende pues debo dejar todo sincronizado. Entonces, desde ahora y desde la primera sesión yo les informé, por favor, unas fechas determinadas para que ustedes también se programen a las mismas y puedan dar cumplimiento. Que si ya pasó la fecha del caso Malala, sí. Que si ya la pasó la fecha de proyecto de vida, sí. Pero ustedes tienen la oportunidad de subir su evidencia y les va a reportar con entrega tardía. Pero pueden subir su evidencia. Se haya pasado un día, 2 días, o que hayan tenido un inconveniente familiar, o que hayan tenido un inconveniente de salud o un inconveniente laboral, pueden subir sus evidencias pasado unos días, una semana, la pueden subir porque está habilitado para entregar las evidencias de manera tardía. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Las personas que han ido subiendo las actividades de manera semanal, pues las invito y los felicito a que lo sigan haciendo para que asimismo no se les acumulen las evidencias. Eso está muy bien. Y las personas que están un poco complejas por tiempo en entregar evidencia, los invito a que lo hagan, por favor, para dar cumplimiento a los resultados de las actividades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora, por mi parte no. Ok. Bueno, ahora bien, ¿cómo, qué experiencia tuvieron ustedes con la actividad y la evidencia de proyecto de vida? Los escucho. Pues en mi caso, pues yo diría que mi experiencia fue como recordar más quién soy y pues cuáles son mis objetivos. Es eso básicamente. ¿Alguna área estuvo más fluida que otra o en general fue continuo? Pues en general a mí todo me pareció fácil porque pues en mi caso yo ya estaba como muy consciente de lo que iba a responder. Ok. em,
en cierta forma la actividad te sorprendió en algo o estabas muy consciente, sabías qué querías en cada área o te dejó pensando en alguna? Yo diría que tal vez en la matriz DOFA, de resto todo me pareció entendible y fácil. Ok, ¿algún aprendizaje de esa actividad? Para los demás aprendices, ¿algún aprendizaje en esa actividad? ¿O no han desarrollado la actividad? Sebastián, Andrés, Esteban, Alejandro. Les Con la pregunto, actividad, instructora, qué pena. sí, señor, Sebastián. Instructora, buenas noches. Venía manejando. Ah, ok. Sebastián, ¿algún aprendizaje en la actividad de proyecto de vida? Esteban, Juliana, Alejandro, ¿o Eh, no han hecho la actividad? Andrés. Qué pena. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, primero que todo, buenas noches. No, pues con respecto a la actividad, yo creo que lo hace a uno abrir la mente un poco más y saber si uno está centrado en las situaciones, ¿no? Porque pues las preguntas hacían referencia, digamos, una a la otra. Entonces, pues a mí en parte, pues sí me hizo aclarar un poco más las ideas, saber en dónde está posicionado en este momento y saber si estaba haciendo las cosas bien. Lo digo por mi lado, o sea, pues fue una experiencia muy chévere, la verdad. Ok, ¿hace cuánto no hacían un proyecto de vida, un trabajo de un proyecto de vida? Un trabajo de proyecto ya no lo desarrollaba desde el colegio, podría decirse. Desde el momento que, bueno, yo vengo de colegio militar, entonces creo que ese planteamiento de que nosotros íbamos a tener una vida militar de ahí en adelante era muy distinta a la que uno quería, aparte de todo, los proyectos que los padres tenían enfocados para uno, porque pues Ujú, básicamente yo tomé un camino diferente a todo lo que querían mis padres. ujú. Entonces, digamos que fue como chévere saber que a donde estoy, lo que he logrado, pues ha sido por mérito propio y saber que uno no depende de muchas situaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que yo fui muy honesto al responder las preguntas con respecto a lo de Dios y todo, y me sentí bien. O sea, sé que tengo muchas cosas por corregir, pero fue un camino de aprendizaje de hace 10 años, básicamente. Entonces, como que me hizo retroalimentar todo para volverme a plantear ahora lo del 2022 para adelante. Ok, buen aprendizaje, gracias por compartirlo. Bueno, muchachos, mm, pasamos a, a dar cumplimiento con la actividad, la evidencia que entra para esta semana. Pasamos al segundo resultado de aprendizaje, que es establecer las relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común y como parte de, para que ello tiene que ver parte del desarrollo social. Entonces, establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. Para dar cumplimiento al segundo resultado de aprendizaje, tenemos una evidencia. Esa evidencia es de desempeño. Hemos hecho evidencia de conocimiento, que fue el caso de Marala. Hemos hecho evidencia de producto, que ha sido el video. Y ahora vamos a entrar a la siguiente evidencia, que es de desempeño. El nombre de la evidencia es, ustedes deben crear
un diagrama de sistema en relación del individuo con el entorno. Entonces, este tema se centra en varios puntos. Cuando nosotros hablamos, diagrama de sistema es la herramienta pedagógica que vamos a usar para plasmar la evidencia correspondiente a la relación del individuo con el entorno. Cuando nosotros hablamos de la relación de nosotros con el entorno, ¿qué estamos hablando, muchachos? ¿A qué me estoy refiriendo? Los escucho. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pena? Andrés, está muy callado sobre el frío. Cuando yo hablo de la relación del individuo con el entorno, ¿qué significa? La manera de adaptación, ¿no? La manera de cómo te adaptas tú con el entorno. Ok. Cuando hablamos de relación con el individuo, estamos hablando de nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el entorno. Yo lo he venido mencionando en las 2 sesiones anteriores. Pero nosotros debemos cumplir con unas habilidades que nos permitan socializarnos de manera más amigable. Esas habilidades son empatía, inteligencia emocional, comunicación asertiva, solucionar los conflictos y reconocimiento de los aspectos personales que yo debo cambiar. Entonces, cuando nosotros como seres humanos hablamos de relacionarnos con ¿el entorno qué es? Todo lo que nos rodea. Lo he mencionado, la familia, el trabajo, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, cuando estoy cogiendo el bus en el Transmilenio, hay muchas personas, usuarios como yo, son mi entorno. Cuando voy al supermercado a comprar ciertas cosas, las personas que están dentro del supermercado y me rodean, es mi entorno. Cuando yo voy a un concierto, tengo un entorno. Cuando voy a un acto cultural, tengo entorno. O sea, siempre voy a tener un entorno. Entonces, para yo poderme socializar de manera más adecuada, debo tener empatía. ¿Y qué es eso en la empatía? Para ustedes, ¿qué es empatía? Es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás frente a las dificultades que ellos viven. Ok, un ejemplo. ¿Cómo tú has sido empático? Por ejemplo, cuando, digamos, en un proceso de duelo, como no minimizar las emociones de los demás, como decirles, ay, no llore, o eso no es tan grave, sino escucharlos y apoyarlos. Ok, muchas gracias. ¿Ustedes han sido empáticos con las personas que los rodean? Soy muy empático y me ha causado como situaciones en el trabajo, pues por el servicio al cliente, ¿no? O sea, yo soy demasiado empático, pues trabajo a veces en temas de cobrarle a la gente, entonces eso no es como muy agradable para mí por el tema de que uno no sabe si están diciendo la verdad o están diciendo a ciencia cierta que se le está pasando una situación muy difícil en el momento. Obviamente, pues uno sabe todas las situaciones por las que todos hemos pasado los últimos años a raíz de la pandemia, entonces pues dicen que no tienen dinero, que han tenido que cerrar,
y sin embargo uno tiene que tener como esos pantalones de cobrarles, más de una Ujú. manera fuerte, o lo digo por mis compañeros de trabajo. En cambio, yo soy como que, bueno, por favor, pues le dejo la información para que más adelante nos estemos comunicando y podamos solucionar. Nos llegó a un punto de gritarles o así como hablarles fuerte porque yo me pongo en esa situación y yo digo, si yo estuviera igual, ¿qué haría? Entonces, como que complicado responder si uno es 100% empático o no lo es, o si realmente le soluciona al cliente algo, le estoy ayudando. Ujú, así es. La idea es que con esta pregunta, muchachos, cuando yo les pregunto, ¿ustedes son empáticos? ¿Realmente lo han hecho alguna vez? ¿O simplemente se les convirtió en una moda? Porque ahora hay muchas habilidades o esos emocionales que no son de manera intrínseca en el ser humano, sino son de imitar y se convierte en moda. Entonces, realmente vuelvo y hago la pregunta para que cada uno de ustedes la conteste. ¿Ustedes son empáticos? Empáticos es comprender la necesidad de la realidad del otro. ¿Sí? La necesidad de la realidad del otro. ¿Realmente yo lo soy? ¿O simplemente continúo mi camino y me hago el ajeno a ciertas situaciones? Yo les voy a mencionar unas situaciones y ustedes me dicen si sienten empatía por esas situaciones o no. Cuando están robando a una persona, ¿ustedes qué sienten cuando ven que roban? Impotencia. ¿Miedo? Más o menos, dependiendo, porque si lo he presenciado de manera muy directa. Entonces, sí, digamos, bueno, un caso, hace unos años, hablando de cuando salieron los celulares da como modernos, la compañera lo Ujú, tenía, íbamos caminando por Restrepo y le iban a asaltar. Entonces, pues ella era ujú, feliz con su celular porque nunca había tenido y yo entregué el mío en parte de ella. O sea, se llegó ujú. hasta una socialización con el ladrón para que se llevara fue el mío y no el de ella. Llegaste a plantearle un negocio. Sí, yo le dije, no sé, ya el de ella ya es el mío y listo, tome. Y ya. Y así fue. Y así fue, se llevó el mío, pues sin embargo, pues la familia después me recompensó con otro celular y pues ella pues con su teléfono, ese día pues asustada, pero agradecida. Entonces, digamos que yo sí pongo a veces el pecho por los demás en esos casos. Ok. Pero bueno, actuaste. Sí, claro. Ok. Otra persona que por favor participe. Ah, han presenciado un robo, ¿qué siente? Miedo. Para mí, miedo. Sebas- Porque, bueno, no fue a mí quien me robaron, ¿no? Sino iba en un SITP y se subieron a robar a un cuchito, bueno, a un viejito, qué pena, Señor mayor, de, sí, todos sí, vamos para allá. al lado mío. Entonces no me iban a robar a mí, sino a él. Y todos se Mm, pusieron ahí a alegar con el man y iban a apuñalarlo y yo, si no, no me iban a robar a mí, sino a él. Y yo me sentí, pero asustado en ese momento cuando lo iban a apuñalar y claro, toda la gente se le fue encima al a que la- iba, al ladrón, y ahí sí lo bajaron y le dieron una buena. Ok, entonces tú viviste, por parte tuya, pues Sí, sentiste miedo, pero te diste cuenta que los demás actuaron para evitar el robo. exacto. Ok, gracias. Edison, Pues, no, es que a mí, yo he estado en esas situaciones. Lo que me han intentado robar a mí como a personas ya sea desconocidas. Y a mí siempre me da mal genio y yo siempre, o sea, a veces pues no ha pasado nada malo en contra mía, pero yo sí he llegado al punto de que me han intentado los ladrones, ya sea que me intenten robar a mí o a conocidos, o así sea una persona digamos desconocida. Digamos, una vez me pasó que yo iba llegando a mi casa
iban a robar a una señora. Y la señora pues iba como con el hijo y era un niño pequeño, entonces le van a robar y a mí, pues no sé, es que yo siempre he dicho que yo me pongo en el lugar de la persona, de lo que me costó, de lo que le costó conseguir las cosas para que se las quite y yo en ese momento cogí al ladrón y pues ya las veces que pues yo lo he hecho, pues siempre ha llegado gente que ha visto que yo me desencuentro, como que también se meten, Ujú. pero pues yo siempre en esos casos siempre, o sea, nunca he dejado ni he dejado llegar a robar. Ok, muchas gracias por tu experiencia. Verónica, Buenas noches, instructora. buenas noches, Verónica. Pues yo sí tuve que pasar por una experiencia un poco maluca, porque yo trabajaba con una cooperativa y manejaba pues una suma alta de dinero y a mí me robaron. Primero, yo no quería entregar el dinero, pues porque me tocaba pagarlo y todo eso, pero pues al ver que ya las personas me apuntaron con armas de fuego y me estaban golpeando, pues tuve que acceder a entregar el dinero. Sentí miedo, impotencia, rabia, porque pues no poder defenderme porque me podían matar, tener que haber entregado eso. Y pues después de eso, pues pasaron muchas cosas que aparte me afectaron anímica y por mi parte de salud me deterioré mucho también por ese hecho que me tocó pasar. Ok, muchas gracias, Verónica. Con Muchas gusto. gracias. Ahora yo les pregunto si ustedes son empáticos cuando ven una persona llorando en la calle o no sienten empatía o ustedes dicen, no, a mí no me da nada, otros sí, me causa algo. Jesús David, Buenas noches, instructora, ¿cómo se encuentra? Instructora, no escucho. ¿yo? Como Está estaba silenciado. hablando, sí, ahora sí Señor, me escucha, sí me escucha. sí, señor, cuenta. Sí, señor, yo te escucho Este, bien. bueno, instructora, a mí me han pasado siempre varios casos de esos que veo, o sea, personas llorando por la calle y me acerco y le pregunto qué tiene, por qué está llorando, si se siente bien y trato de ayudarlo en todo lo que se pueda. O sea, no dudas. No, no, no señora, Ah, siempre me preocupo por lo que están a mi alrededor. ok, gracias, Jesús David. De nada. Y yo les planteo otra situación. Maltrato animal. ¿Son empáticos ante la situación de maltrato animal? Sebastián. Demasiado. En mi parte sí, y De, demasiado. yo creería que es de parte de todo el mundo, ya que si a la hora del té todos vemos que están maltratando a un animal, todos vamos a actuar en ese momento. Desde mi parte puedo decir que tuve la experiencia durante mi servicio militar, que pude ver soldados y otras personas maltratando animales y uno reacciona a veces con rabia y tal vez con impulso ante estas personas, ya que es algo que obviamente está mal hecho. ¿Mm? Y es creo que algo que harían todos, reaccionar con rabia al ver cuestiones así. Ujú, gracias. Edison y Jesús David tienen la mano levantada. Edison. Pues yo personalmente sí, yo hago lo mismo que el compañero, o sea, yo he tenido varias situaciones en las que he estado con amigos míos, digamos, haciendo ejercicio en un parque o por el estilo, y hemos visto a varios dueños que maltratan a sus mascotas y
Hemos llegado al punto de que para nuestro refugio, para tener pues, un amigo que la terminó adoptando, porque él era era un labrador y el dueño le pegaba, Ujú. de trama, el perro lloraba. Entonces, todos al ver lo que está pasando, pues la verdad, sí, cogimos al tipo, solo empujamos y de todo, y nos terminamos quedando con el perrito. Y pues también igualmente hemos llegado a un punto en que nos intentamos calmar y los mismos dueños de las mascotas pues igualmente piden disculpas y pues no sé, nosotros somos de los que decimos pues ya no nos pide disculpas a nosotros, sino trate mejor a su mascota, después de todo depende de usted. Ujú. Muchas gracias por esas experiencias. Jesús David. Bueno, entre eso, siempre, bueno, como vivo acá en el municipio de Clemencia Bolívar, que está ubicado por Cartagena, se ve diariamente el maltrato animal, digamos, los perritos de la calle. He visto como negocios así de carnicería, en tiendas, le dan con cepillos fuertemente para que se vayan del negocio. Y una vez le digo a una señora que por qué maltrataba al perro si él no le estaba haciendo nada, él solamente estaba echado al lado de un palo a buena sombra. Y la señora le comenzó a darle golpeado y me dio rabia y se acá uno puede ver que se hagan las cosas, pero a veces tiene como que guardársela, porque acá la reacción enseguida de los individuos acá es como buscar problemas. Enseguida van sacando que si el machete, si el cuchillo, todo. Entonces uno tiene que aguantarse esos casos. Ok, gracias. Gracias a todos por compartir su experiencia. Realmente el ejercicio se trataba de plantear ciertas situaciones. ¿Qué tan empático soy yo en el momento de estar frente a una situación como un robo, maltrato animal, una persona llorando en la calle? Pero estos tipos de situaciones nos hacen generar cierta empatía ante unas situaciones más que otras no tanto. Hay situaciones que simplemente pasan de largo y no son tan empáticas como por ejemplo una mujer que esté cansada porque ha caminado con tacones para llegar a su oficina. Ok, pero esa situación a unos puede ser empática, pero para otros no. Entonces, hay ciertas situaciones en común que sí nos generan empatía. O sea, cuando hablamos de empatía, es reconocer la necesidad o la realidad que tiene el otro en ese momento. Eso es empatía. Y la empatía me permite a mí totalmente relacionarme con mi entorno. Entonces, recordemos que son 5 habilidades. Vamos en la primera, empatía. La segunda es inteligencia emocional. Este tema es bastante amplio. Es un tema que inició con Daniel Goleman en 1995 y nos habla de la manera que nosotros podemos complementar o relacionar o establecer o equilibrar la parte emocional con nuestra parte cognitiva. Tratar de alguna manera u otra, digo tratar, porque no es fácil nosotros como seres humanos mantener un equilibrio entre lo emocional y lo mental. Es bien complejo. Entonces, la inteligencia emocional nos permite desarrollar una capacidad de poder reconocer esas necesidades y esos sentimientos mmm, que están en nosotros mismos, pero también que están con los demás. Es poder saber de qué manera inteligentemente puedo yo manifestar mis emociones sin ser totalmente emocional o impulsivo, como a veces me suele pasar. Nosotros los seres humanos actuamos a veces, o casi en su mayoría de veces, por impulso. Y realmente la inteligencia emocional es como ese stop que nos hace reflexionar,
pensar de qué manera puedo yo reaccionar hasta ciertas situaciones. Es decir, no voy a estar condicionada ante las situaciones, no es un condicionamiento según Skinner. No, simplemente de tratar de equilibrar esas emociones frente a ciertas situaciones y no de reaccionar de manera eufórica. Cuando reaccionamos de manera eufórica, ¿qué nos puede pasar? Los escucho. Muchachos, cuando uno reacciona de manera eufórica, ¿qué ocurre? Pues se pueden ocasionar accidentes, o sea, cuando una persona actúa así sin pensar, o sea, llevado solo por sus emociones, realmente puede llegar a ocasionar muchos accidentes al punto de que se llegarle a afectar la vida a alguien y ni siquiera darse cuenta. Ok, muchas gracias. Así es, entonces la inteligencia personal realmente me permite llegar a ser más capaz de poder relacionarme de una manera más tranquila frente a situaciones que están involucradas mis emociones. Eso es lo que quiere la inteligencia emocional. Y sobra decirlo que si a nosotros desde muy pequeña edad nos hubieran impartido esta formación en el colegio, habernos dicho, nos hubiesen formado desde el colegio, realmente nosotros tendríamos la oportunidad de tener más bienestar en nuestra vida. La inteligencia emocional hace parte de un buen razonamiento, hace parte de la capacidad de conseguir ese proyecto de vida. Esa inteligencia emocional proporciona el bienestar integral del ser humano. Entonces, cuando yo actúo bajo la empatía o inteligencia emocional, obviamente se va a ver reflejado en mi entorno. Ahora bien, después sigue la siguiente habilidad, que es la comunicación. La comunicación es un elemento que mucha gente habla de la comunicación, pero no le da la importancia necesaria a la comunicación. La comunicación es la que nos permite realmente evitar situaciones problemáticas o incómodas en nuestro entorno. Cuando no se habla de manera asertiva, proporciona una comunicación agresiva o una comunicación incorrecta y siempre genera problemas con el entorno. Si nosotros nos ponemos a pensar, reflexionamos y decimos qué es lo que me causa inconveniente o por qué estas situaciones de conflicto. ¿Cuál es el origen, el antecedente de esta situación? ¿Por qué ocurrió? Y generalmente ocurre porque hay un mal entendido. Cuando se habla de un malentendido es que no hubo una comunicación asertiva, directa, equilibrada, clara. No hubo. Generalmente los problemas con la otra persona, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, perdón, con la persona el tendero, con el del supermercado, con el del banco, con el de, bueno, cualquier escenario, la comunicación ha sido el problema, el inconveniente. Entonces, quiero recalcar, la comunicación asertiva es una forma de expresarnos, de nuestro canal, en nuestro medio para podernos expresar, que expresamos lo que pensamos, nuestros sentimientos, cuáles son los intereses. Eso es lo que nosotros, por medio de la comunicación, nosotros expresamos. Por eso la comunicación es una forma de expresión. Por eso mismo nosotros debemos sabernos expresar, porque no se trata de hablar por hablar o decir por decir. Nosotros debemos saber cómo nos expresamos. Yo pienso que no estoy de acuerdo por esto, pero lo debo saber decir. No simplemente
me dejo llevar por las emociones y no controlo y digo, mira, discúlpame, no me interesa lo que me estás diciendo, simplemente no, pues tampoco la manera. Debemos sabernos expresar. Pero también hay otro tipo de comunicación, la pasiva, que realmente la comunicación pasiva genera de verdad inconformidad, molestias y desacuerdos. Cuando las personas no opinan por evitar los conflictos, de verdad afecta la relación con el entorno, afecta la relación con su par, con su familia. Entonces, esta comunicación pasiva también es bastante, directamente afecta la situación. Comunicación agresiva no solamente se trata de expresar de manera grosera, inadecuada con palabras. Hay comunicación gestual que es agresiva, ¿cierto? El no mirar a la persona directamente a la cara, el levantar el hombro, el no prestarle atención a la persona. Esto hace que haya una mala comunicación. Entonces, recordemos, empatía, inteligencia emocional y comunicación son parte de las 3 habilidades que se requieren para poder yo socializar adecuadamente con mi entorno. Resolución de conflictos es la cuarta, que ya sabemos la manera adecuada de solucionar los conflictos, buscar la causa y las soluciones para darle solución a la problemática. No voy a ahondar en ellas porque esta es la última evidencia. Este tema lo voy a ver en la última evidencia y allí lo voy a profundizar. Por último, reconocimiento de aspectos personales a transformar. Hay cosas de nosotros mismos que no nos gustan y que molestan al otro, entonces se genera una invitación a un cambio, a reconocer lo que a mí me incomoda realmente, para que no, si a mí me incomoda, le afecta a los demás, por ende voy a tratar de cambiar en ello. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. ¿Les queda el tema? Sí, instructora. Correcto. Esto es una pequeña, mínima inducción al tema de la relación con de la relación del individuo con el entorno. Ahora les voy a compartir pantalla de la guía para que vean lo que deben hacer, porque ya son, ¿qué hora es, por favor? Se me ocurrió el reloj. 8:40. ¿Qué hora Las son? 8:40. Ok. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, la guía que ustedes van a encontrar es esta, la guía para la elaboración del diagrama de sistemas. El diagrama de sistemas es una herramienta pedagógica que me permite plasmar el tema que es la relación del individuo con el entorno. Entonces, un diagrama de sistemas, acá adelante dan un ejemplo de cómo se debe hacer ese diagrama, ¿ok? Entonces, este es un diagrama de sistemas. Gráficamente representa mi entorno, es decir, acá donde yo estoy señalando con el mouse, me encuentro yo. Y estos circunferencias que me rodean es mi entorno. Realmente lo que ustedes deben hacer como evidencia es esto. Ya les voy a explicar. La evidencia es bastante sencilla. En la primera parte de la guía hay dice que deben hacer un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno. Entonces, escúchenme bien. La evidencia corresponde a dos cosas. A un análisis, que ya les voy a explicar sobre qué lo van a hacer, sobre qué artículo, y la segunda evidencia corresponde al diagrama. ¿Ok? La primera parte de la evidencia es un texto teórico. Un contexto teórico, y la segunda parte de la evidencia es un contexto gráfico.
¿Les queda claro cuáles son las dos partes de la evidencia? Uno teórico y la relación con el individuo, con el entorno, que es el diagrama de sistemas. ¿Ok? Muchachos. Entendido, entendido. Ok, gracias. Entonces, para hacer la primera parte, que es el análisis y la interpretación con el entorno, ¿qué deben hacer? Escuchen bien. Deben buscar en Google o en Internet el artículo del periódico del país que se llama Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. ¿Ok? Entonces van y buscan en Google, van y colocan expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis, Mera A 2015, artículo del periódico del país. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Ustedes deben leer este artículo del periódico El País de manera muy comprensiva y van a hacer un análisis y en ese análisis van a hacer la interpretación de la relación que tiene el individuo con el entorno. Un párrafo, entonces la evidencia después de su portada, después de su tabla de contenido, van a escribir análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno, artículo del periódico El País, abren comillas, expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Después de que coloquen ese título, desarrollan ese análisis y esa interpretación bajo la comprensión de lectura del artículo. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, señora. ¿Y los demás? Sí, señora. ¿Qué tal la Okay. Señor Jesús. el párrafo? El análisis tan largo, pero el análisis. Te escucho como entrecortado, perdóname, no te escuché bien. Jesús, no te escucho bien, vuelve a preguntar, por favor. ¿Qué tan largo debe ser el análisis? Yo considero que eso depende de la interpretación de cada uno. Pues tampoco sugiero que sean 10 renglones, más de 10 renglones. El artículo no es tan pequeño, entonces el material les permite interpretar y analizar de manera más extensa, pero tampoco una cantidad que no haga la calidad. ¿Listo? Bueno, la segunda evidencia dice, elabore un diagrama sobre la relación con el entorno. Elabore un diagrama. Entonces, el centro del diagrama es cada uno de ustedes. Entonces van a colocar yo, Jesús David, o yo, Verónica, o yo, Alejandro, y van a colocar su nombre en todo a donde diga yo. En ese círculo, ¿ustedes qué deben hacer? Una descripción de lo que los motiva, cuáles son sus valores y cuáles son los principios que más desarrollan con su entorno en la relación con el otro. Vuelvo y reitero, en ese círculo, en el círculo central donde están ustedes, por ejemplo, yo, Alejandro, o yo, Jesús David, coloco yo y mi nombre y describen cuáles son sus motivaciones principales, qué es lo que a cada uno de ustedes lo motiva constantemente, cuáles son sus valores y cuáles son esos principios que le permiten a usted desarrollarse con su entorno. El siguiente círculo, que significa el entorno familiar, generalmente el entorno de la familia es el más inmediato, generalmente no, es el entorno más inmediato,
son con las personas que yo me relaciono de manera continua. ¿Mm? Y son ese tipo de personas a las que yo tengo un buen nivel de confianza, tengo una muy buena comunicación. ¿Mm? Y me siento muy bien con las personas que forman parte de mi familia. Deben colocar, por favor, los nombres. Entonces, mi familia, yo me relaciono más con mi mamá, el nombre de mi mamá, me relaciono más con mi hermano, el nombre de mi hermano. ¿Y por qué ahí en ese círculo, por qué siento, tengo mejor comunicación con ellos o porque soy más empático con ellos y por qué me permite relacionarme de manera más tranquila con ellos? El tercer círculo nos habla de las personas de nuestro vecindario, porque aquí en el colegio pues ya ninguno está. En el vecindario donde yo vivo y los compañeros de trabajo, acá dice colegio, pero ya no estamos en el colegio, estamos en el trabajo. Entonces, el tercer círculo o el tercer plano es el entorno laboral y el entorno de mi vecindario, donde yo vivo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O alguna pregunta? No los escucho a ninguno. Sí. No, señora, todo claro. Ok, Todo está claro, instructora. Ok. Ok, y el último entorno o el último círculo es el más amplio porque habla de la parte social. ¿Ok? De la parte social me relaciono directamente con qué tipo de personas en el ámbito social. ¿Mm? Si ustedes tienen alguna actividad que practiquen en su vida personal, que pertenezcan a un equipo de fútbol, de danzas, vayan a una clase de inglés, italiano, francés, bueno, no sé. Todo eso lo pueden colocar en el cuarto. Si forman parte de un grupo, de una asamblea, también lo pueden colocar en el cuarto círculo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, No, señora. ¿no? Bueno. Si todo no tienen preguntas, entonces espero que les haya quedado claro el tema. Qué pena con ustedes, sino que estoy con la gripa y Instructora, con el frío me empiezo una a pregunta antes congestionar. de que se vaya. Señora, Chica, entonces, si la persona, sí, por ejemplo, no trabaja, entonces pone solo el ámbito de los vecinos y así. sí, o comparte la experiencia que tuvo en su anterior trabajo. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Y si actualmente no se encuentra laborando, no es ningún inconveniente, simplemente toma su trabajo anterior. Si no ha trabajado ninguna vez, puede tomar otras experiencias que haya tenido con otros grupos o con otros entornos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna inquietud o alguna duda o les queda claro el tema? Está claro. Ok, ¿alguna inquietud respecto a otra actividad, proyecto de vida o caso Málaga? Por un ¿Alguna momento. ¿Qué inquietud más? que no- Tengo una pregunta respecto a esta actividad, la del proyecto de vida. Peor? Te pregunto, más o menos, ¿cuándo podría haber reflejado la nota de la actividad? Yo creo que en el transcurso de esta semana, porque yo califico semana después. Yo Ah, espero a listo, que no, dale. actividad y yo con mucho gusto empiezo a calificar una semana después. Es decir, yo ya terminé de calificar caso Malala y ya la mañana me coloco a calificar proyecto de vida. Ah, listo, dale, instructora, muchísimas gracias. Bueno, Santiago.
¿Alguna duda, inquietud de alguna actividad, alguna evidencia? ¿No? Bueno, pues que pasen una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego, instructora. Igualmente, instructora, muchas gracias. Que estén muy Hasta bien. luego, instructora, que se mejore. Muchas gracias, Santiago. Que estén bien. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche, Estefanía. Hasta luego, Esteban. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? Ok.